Este video es una respuesta pública para Mike Beard, quien hizo una reseña en video de mi libro, Marción, Evangelio de un Dios Santo y Bueno. En general, tomaré su reseña como una recomendación, aunque Beard recurre a su clásico 1-2, primero un elogio tibio y luego un knockout teológico. Si Mike en verdad quiere una sesión de conferencia sobre este tema, estoy más que dispuesto a hacerlo y lo animo a que la organice. Antes que nada, un comentario sobre la presentación. Beard aparece en su miniatura como si estuviera gritándole desquiciadamente a la portada de mi libro. En el video, el uso de la IA es impactante y, francamente, hasta da miedo, pero es también bastante frívolo y nada académico. Pero eso no me preocupa. Aquí solo voy a corregir las interpretaciones erróneas más evidentes de mi libro. Lo animo a que lea con más cuidado, porque si un decano académico entiende algo mal, supongo que cualquiera puede hacerlo. Voy a poner fragmentos del video de Mike y voy a responder a cada uno. Él no era un docetista estricto con respecto al cuerpo de Jesús. Jesús pudo haber tenido un cuerpo astral. Jesús tenía un cuerpo que era físico hasta cierto punto, pero no era un cuerpo humano ni tampoco no humano. De la misma forma en que concebimos que Jesús tenía un cuerpo humano de carne y hueso, como el nuestro. En primera, nunca afirmo que Marción creía que Jesús tenía un cuerpo astral. Esta es la opinión de Apeles, discípulo de Marción. E igual que Tertuliano, cuidadosamente hago esa distinción. Tal vez a Mike le sorprenda que yo crea en el testimonio de un padre de la Iglesia. En mi opinión, Marción creía totalmente en que la carne y hueso de Jesús era real y palpable. Jesús era un ser humano. También sostengo que esta visión se asume en la práctica eucarística de Marción. En el capítulo 13 de mi libro hablo sobre la Eucaristía de Marción. Y en el capítulo 14 hablo sobre Apeles, el discípulo más famoso e innovador de Marción. Bien, él no confía en lo que los primeros heresiólogos dicen, como Ireneo o Tertuliano. También es escéptico de mucha de la investigación académica, no solo Harnack, sino también personas como Judy Flew. Y me parece que es mucho más crítico con los padres de la Iglesia que con otras formas de cristianismo. Él en realidad no confía en las iglesias proto-ortodoxas, aunque sí parece tenerle más confianza a las fuentes ligadas a. O sea, Litua nunca fue completamente acrítico, pero creo que a veces es un poco desigual a la hora de decidir en quién confiar cuando se trata del análisis de textos clave. Honestamente, me resulta difícil entender a Mike aquí. Sus comentarios muestran que parece ser que no entiende las fuentes de Marción. Solo los heresiólogos conservan a Marción. En otras palabras, todo lo que sabemos, y me refiero a todo, viene de los padres de la Iglesia. Decir que no confío en estas fuentes implicaría que no podemos decir absolutamente nada sobre Marción. Si escribí un libro de 250 páginas sobre Marción, obviamente creo que podemos decir bastante. En muchos aspectos, si confío en los padres de la Iglesia, y todos deberíamos hacerlo hasta cierto punto. Simplemente tengo una manera de evaluar sus testimonios. Básicamente, comparo a los heresiólogos entre sí. Cuando se contradicen entre ellos, que pasa bastante seguido, tenemos que tomar su testimonio con reservas. Le doy prioridad a los datos que revelan sobre la Biblia de Marción y uso eso para comprobar lo que los heresiólogos dicen sobre la doctrina de Marción. Lo que los padres de la Iglesia dicen sobre la Biblia de Marción entra en conflicto con lo que dicen sobre sus ideas. Un punto clave aquí es que puede que Marción no haya entendido sus propias escrituras, pero tampoco pudo haberlas contradicho descaradamente. Por ejemplo, muchos de sus argumentos van más o menos así. Él dice, los heresiólogos afirman que Marción rechazó X, pero Marción no pudo haber rechazado X, porque X se encuentra en su Evangelión. O su Apostolicón, es decir, su colección de evangelios y cartas de Pablo.
Sería como decir que Juan Calvino no pudo haber creído que la salvación no se puede perder, solo porque en su Biblia aparece Hebreos 6, con esos pasajes de advertencia sobre la posibilidad de perder la salvación. Obviamente, Calvino debió haber creído que sí es posible perder la salvación. Pero creo que es un poco más complicado que eso. Marción fundamentaba sus creencias usando la Biblia que él mismo publicó en los años 140, que probablemente fue la primera Biblia jamás producida por un cristiano. Esta actitud se asemeja a lo que encontramos entre los protestantes posteriores. Pero etiquetar a Marción como protestante o el primer protestante es un anacronismo en general. Tiene más diferencias que similitudes con los protestantes. Y huelga decir que vivió 1400 años antes que Martín Lutero. Sin embargo, las escrituras de Marción no dictan todas sus creencias en absoluto. Se trata de una obvia distorsión de mi argumento. Pero creo que Mike no está entendiendo la metodología. Sus escrituras siguen siendo una guía para sus creencias. Yo las uso principalmente para verificar los hechos presentados por los heresiólogos, quienes a menudo presentan informes exagerados o sesgados, y esto es algo reconocido por todos los estudiosos. De hecho, confío más en las escrituras de Marción que en los informes heresiológicos. Marción no fue autor de sus escrituras. Las heredó y creía en ellas. Pero es bastante ingenuo poner las escrituras de Marción en contra de los padres de la Iglesia, porque esas escrituras solo pueden reconstruirse a partir de las citas preservadas por los padres mismos. Nuestras fuentes para Marción y sus textos son justamente esos padres, en quienes confío tras evaluar cuidadosamente la evidencia en cada caso. Si alguien como Mike no muestra una lectura crítica de los oponentes de Marción, que son sumamente polémicos y retóricos, honestamente estaría preocupado. También existe esta idea de que el Evangelión de Marción provenía del Evangelio que él tenía en el Ponto, algo así como un proto-Lucas. Según esta teoría, el Lucas canónico sería en realidad una segunda edición de ese proto-Lucas, escrita en buena parte como respuesta al Evangelión de Marción. Esto suele darse por sentado, pero yo creo que no ha sido comprobado. Siendo justos, Litua no es el único que defiende esa postura. Hay una minoría de académicos que sostienen ese punto de vista, como Jason Bedun. Pero me pregunto, ¿hay evidencia para un proto-Lucas y de una redacción antimarcionita de Lucas para producir el Lucas canónico? Ya saben, teorías abundan, pero se necesita evidencia para sustentarlas. Creo que la evidencia para esa teoría va desde lo meramente especulativo hasta lo francamente inexistente. Tiene los mismos problemas que otras fuentes evangélicas hipotéticas, como un evangelio original en hebreo, el documento Q, la narrativa premarcana de la pasión y la fuente joánica de los signos. Es pura especulación. Creo que es más convincente que Marción editó a Lucas para ajustarlo a sus intereses, tal como afirmaban los críticos de Marción. Aquí Beard pierde su rigor académico. Su preferencia por la prioridad del Lucas canónico no es sustentada, sino dada por hecho. No dejo de pensar que Beard seguramente leyó por encima el capítulo 3, que trata sobre la prioridad marcionita. Beard pregunta por la evidencia, pero no aborda uno solo de mis argumentos cuidadosamente expuestos a favor de la prioridad del Evangelio marcionita. De hecho, no me apoyo en la autoridad de Jason Bedun ni de otros, aunque hay muchos, como Matías Klinthart y Marcus Vincent, que argumentan a favor de la prioridad marcionita. Basándome en criterios internos y externos, yo argumento por qué Marción atestigua un evangelio que es cronológicamente anterior al Lucas canónico. Luego critico, y de hecho desmantelo eficazmente la idea generalizada de que Marción, el comerciante del Ponto, fue un editor teológico o crítico textual. Francamente, Bohr despacha todo este material con mucha ligereza, debido a su aceptación totalmente crítica, nunca cuestionaba, de la postura heresiológica que sostiene que Marción produjo una Biblia. Igual que Thomas Jefferson, a quien Bird mencionará a su debido tiempo. Aunque repite esa afirmación hasta el cansancio, en mi opinión, es muy irresponsable.
Mi primera frase en el capítulo 5 del libro distingue las escrituras de Marción de Q, que es ampliamente aceptada por los estudiosos, pero que no está atestiguada en la antigüedad y nunca se cita ni una sola vez. Después de escuchar a Mike hablar, tengo que concluir que o se saltó los capítulos 3 al 5 o simplemente decidió ignorarlos. No lo entendió. Esa idea suya de que todo es especulación es un sofisma absoluto y pura desinformación. Con esa sola frase, menosprecia el trabajo de decenas de académicos que han estudiado minuciosamente la historia de la Biblia, incluyendo el tema de la Biblia marcionita. Ese tipo de rechazo les da a los evangélicos una excusa para no analizar seriamente la investigación académica sobre el tema, algo que hace falta desde hace mucho. Cualquiera que tenga, aunque sea un poquito de curiosidad histórica, debería tomarse el tiempo de estudiar la formación de la Biblia cristiana en el siglo II. Y en esta historia, Marción juega un papel clave. Es irrelevante si estás de acuerdo teológicamente o no con Marción. Ya es hora de pasar del sofisma a la investigación académica. También me parece interesante que, hasta cierto punto, Litua intente reivindicar a Marción, haciéndolo menos radical y más convencional dentro del contexto del cristianismo del siglo II. Es decir, como si los heresiólogos hubieran exagerado sus efectos o le hubieran atribuido toda clase de motivaciones e ideas. Y creo que Litua quiere presentar a Marción más como una variante del cristianismo protoortodoxo que como villano teológico. Es decir, no como lo describen los heresiólogos, sino como si fuera un Ireneo que dio un pequeño paso hacia posturas cercanas al gnosticismo valentiniano y que, en el proceso, se desligó del Antiguo Testamento. Marción sí intentó encontrar un lugar en la gran iglesia, así que tal vez esa imagen no sea del todo falsa. Él pensaba que podía encajar, pero me pregunto si el propio Marción enfatizó sus diferencias y desacuerdos con la gran iglesia a propósito, para diferenciarse a sí mismo y a sus iglesias de aquellos que supuestamente seguían bajo el hechizo del creador maligno y que equivocadamente veían a Jesús como una expresión de esa deidad secundaria y funesta. La idea de Beard de que intento reivindicar a Marción o hacerlo parecer más convencional es completamente errada. Cualquiera que crea en un creador maligno nunca va a ser, ni siquiera parecer, parte de la corriente principal. Marción siempre será radical y nunca será protoortodoxo, que por cierto es un término que yo evito. El objetivo principal de mi libro es dejar atrás la división entre ortodoxia y herejía, que en mi opinión Beard aún no ha logrado superar. La idea de que Marción era un oportunista, adaptándose a los primeros católicos, me parece poco generosa e infundada. De todas formas, Beard no presenta ninguna evidencia para su propuesta. Lamentablemente, su falta de evidencia es algo común en esta reseña. Incluso sus analogías son engañosas. Por ejemplo, esa idea de que fue un Ireneo que dio un paso hacia Valentín es sencillamente falsa en términos históricos. Tampoco coincidió con Litua cuando sostiene que el supersesionismo de Marción no era peor que el de los primeros católicos. Yo creo que eso es falso. El supersesionismo marcionita está en otra categoría. Diré algo breve sobre el tema del supersesionismo. Creo que mi punto sigue en pie. Los primeros católicos sentían la necesidad de apropiarse de la herencia judía para sus propios fines. Marción argumentaba que los cristianos no necesitaban la herencia judía, ni por prestigio ni por ninguna otra razón. Su actitud era dejar que los judíos fueran judíos. Sí, considero a Marción menos supersesionista que los primeros católicos. Beard solo puede afirmar lo contrario, pero debería considerar usar evidencia la próxima vez. El supersesionismo marcionita como algo fuera de proporción es pura retórica de Beard. Cierto, puede que Marción no haya eliminado todas las citas y alusiones al Antiguo Testamento de su Evangelión y su Apostolicón, pero es precisamente porque es prácticamente imposible hacerlo. Por ejemplo, ¿cómo sacas el Antiguo Testamento de Romanos 9 al 11 o la carta a los Hebreos? No te quedaría nada. Creo que Marción simplemente aceptaba esa tensión o reinterpretaba los textos para esquivar el problema.
Cuando Bird pregunta cómo eliminar el Antiguo Testamento de Romanos 9 al 11 o de la Carta a los Hebreos, muestra su profunda ignorancia sobre las escrituras de Marción. Marción no consideraba la Carta a los Hebreos como escritura cristiana. En el caso de Romanos 9 al 11, Tertuliano da testimonio que la gran mayoría de estos capítulos no estaban presentes en el texto marcionita de Romanos. Estos capítulos simplemente no existían para Marción. La suposición de que Marción los eliminó, o partes de ellos, es solo eso, una suposición y una de tipo heresiológico. En este caso, no había nada que Marción pudiera eliminar. El hecho es que encontramos cerca de 30 ejemplos de citas del Antiguo Testamento. Son bastantes. Vemos que él las dejó ahí sin ningún reparo. Mike, déjame preguntarte, ¿qué tipo de interpretación hay que hacer para esquivar alrededor de 30 citas del Antiguo Testamento? Creo que vas a tener que darle una buena pensada a eso. Probablemente la parte más extraña del libro es la conclusión, y es que ventila los puntos de vista de Litua. Hasta se pone muy teológico y nos dice cómo hay que acoger las ideas de Marción. Antes que nada, soy historiador. No voy a disculparme por hacer teología, como si eso fuera un insulto. Hay que tener cuidado con ese tipo de críticas, la espada corta en ambos sentidos. La historia real no se mantiene en un plano meramente teórico. Hay que aplicar la historia para que se vuelva útil. Y eso es lo que hago en el último capítulo de mi libro. No me preocupa sacudir a los conservadores teológicos con mis recomendaciones. Creo que Marción puede enseñar a los cristianos modernos cómo erradicar su mala teología. Si su Dios mata gente, si los mutila o manda a cometer genocidio. Les tengo noticias, ese no es Dios. Aquí vemos por qué Litua siente tanto cariño por Marción. A fin de cuentas, el libro de Litua sobre Marción también trata sobre cómo los cristianos pueden aprender de Marción, de cómo podemos deshacernos de los textos difíciles y aterradores del Antiguo Testamento sobre la violencia divina. Aquí es donde yo diría que Litua adopta una solución jarnaquiana. Él cree que deberíamos ser, y estas son mis palabras, espirituales, pero no veterotestamentarios. Él cree que el Antiguo Testamento no debería formar parte del canon. Litua cree que los apologetas evangélicos que defienden el Antiguo Testamento. Aquí menciona específicamente a mi amigo Dan Kimball y su libro, Cómo no leer la Biblia. Dan me cae muy bien, porque hace una gran labor. Eso no le gusta a Litua. Dice que reivindiquemos a Marción como si ofreciera una manera cristiana de acercarse al Antiguo Testamento. Fíjense en sus palabras. Esto es lo que dice. Es importante corregir los errores sobre Marción para evitar que los apologetas sigan usándolo como chivo expiatorio, como ejemplo de cómo no leer las Escrituras. Y agrega, cosas como las historias de violencia divina simplemente malinterpretan a Dios, y los apologetas deben enfrentar esta situación sin pretextos. Así que pueden ver que se expresa muy claramente sobre lo que piensa sobre el Antiguo Testamento y lo que deberíamos hacer con él. Aquí es donde Litua se apoya mucho en Harnack, Adolf von Harnack, aunque Litua rechaza la interpretación que Harnack hace de Marción. Aún así, respalda el menosprecio del Antiguo Testamento promovido por Harnack e inspirado en Marción. Harnack y Litua no son aficionados del Antiguo Testamento. Siendo justos con Litua, él no quiere que los cristianos rechacen de manera total, completa y absoluta el Antiguo Testamento. Pero si quiere verlo fuera del canon y reducido a un estatus judeocanónico, algo así como en la misma categoría que los apócrifos. Escuchen lo que Litua dice sobre la descanonización. Él dice que la descanonización no tiene que hacerse con hacha, sino con bisturí. No todo tiene que eliminarse, porque no todo es teológicamente irrecuperable. No es necesario omitir libros completos, solo pasajes y versículos de ambos testamentos. A la hora de replantear el canon, no solo pesa la fuerza de la costumbre, sino también la falta de valentía. Pero hay que recordar que Dios reveló las Escrituras, no el canon. Dios nunca dijo,
este libro está en el canon y este no. Las listas canónicas son productos netamente humanos. Representan un consenso antiguo, pero incompleto, sobre qué libros consideraban las iglesias como escrituras. Por lo tanto, el canon siempre puede ser revisado. Si en el siglo XVI se depuró el canon, también podría hacerse hoy. Pero bueno, ¿cómo interpretar esta perspectiva? El problema es que ya he oído argumentos similares sobre la eliminación de partes de la Biblia. Ahí está el caso de Thomas Jefferson. Pero si nos vamos a la Alemania nazi, los Deutsche Christen, es decir, los cristianos alemanes, imprimieron Biblias durante el Tercer Reich llamadas Botschaft Gottes, o sea, el mensaje de Dios. Y el Instituto para el Estudio y la Erradicación de las Influencias Judías en la Vida de la Iglesia Alemana imprimió una Biblia llamada el Volkstestament, el Testamento del Pueblo. Y aunque yo no las consideraría Biblias, en estas así llamadas Biblias, se eliminó el Antiguo Testamento, e incluso el Nuevo Testamento fue saneado de todos los elementos judíos, como quitar referencias al Antiguo Testamento, genealogías y la identidad judía de Jesús. Hay que ser claros, Litua no es un nazi. Tampoco es un fascista del siglo XX. Pero si al final del día quieres editar la Biblia, y si tu Biblia editada es similar a la del Tercer Reich, los Botschaft Gottes y su Nuevo Testamento Volks o su Volkstestament, no creo que ese sea un libro que alguien debería leer. Esa es mi opinión. Aunque tengo un poco de sesgo contra cualquier cosa que suene remotamente a teología nazi o del Tercer Reich. Aquí voy a hablar de frente con Mike. Por favor, no insultes la inteligencia de tu audiencia ni la mía asociándome, ni siquiera de manera remota, con la ideología nazi. Eso solo revela lo preocupantemente bajos que son tus estándares morales cuando se trata de ganar un argumento y ni siquiera tu falsa cordialidad puede ocultarlo. La idea de que rechazo el Antiguo Testamento o que quiero descanonizarlo es una interpretación muy burda de mi último capítulo. Y sinceramente, te debería de dar vergüenza. Mi argumento es que los cristianos deberían eliminar la violencia divina de su pensamiento y de sus escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. No soy jarnaquiano y doy la bienvenida a que académicos judíos dialoguen tanto con Marción como con mi libro. Francamente, no tengo interés alguno con respecto a lo que las iglesias hagan con sus escrituras. Pero sí sostengo que muchos cristianos, de facto, ya han descanonizado partes de sus propias escrituras por la forma en que las leen. El Antiguo Testamento es un libro espiritual en muchas, si no es que en la mayoría de sus partes. Así que no puedes diferenciar entre espiritualidad y escrituras hebreas. Y difícilmente puedes presentar eso como si fuera mi postura. Las Biblias que encuentras en los hoteles tienen una edición de bolsillo que incluye solo el Nuevo Testamento y el libro de los Salmos. Dime, Mike, ¿eso es una Biblia para ti? ¿O los gedeones están repartiendo ideología nazi en las calles? Vas a tener que darle una buena pensada. Esperemos que Mike decida ser un poco más cuidadoso y mesurado con su lenguaje la próxima vez. Como señala Mike, dediqué este libro a todos los buscadores espirituales, y eso los incluye a todos ustedes, hermanos y hermanas conservadores y evangélicos, quienes no deberían creer las malas interpretaciones de uno de sus portavoces. La retórica de Beard es convincente, pero por esa misma razón manipuladora. Su intento de asociarme con el nazismo es éticamente inaceptable e inmoral, más que simplemente poco académico. Por más que se burle, valoro las escrituras judías y las integro en mi propia práctica espiritual. ¿Qué podemos concluir después de esta reseña de una reseña? En mi opinión, está claro lo que había detrás. Y por más que lo intente, Mike Beard no logra encasillar a Marción en su casilla de hereje. ¿Pero por qué? Si ponen atención, parece que Beard acepta mis argumentos revisionistas más de lo que los rechaza. Beard puede intentar ganarme una pequeña batalla retórica con su espantapájaros nazi, pero al hacerlo ya perdió la guerra. Él acepta que, en general, mi lectura revisionista de Marción
que no incluye mi último capítulo, tiene fuerza en su conjunto. Parece ser que Marción vuelve a ser peligroso para los teólogos conservadores y los historiadores de la teología. Lo suficientemente peligroso como para que se pongan atentos y presten atención. Y así debe de ser. Para cerrar, espero que en el futuro tengamos conversaciones más abiertas, de buena fe y más académicas entre todos.